En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta para nuestra reflexión es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En síntesis, nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que realizó el Señor Jesús en un monte situado a la otra orilla del mar de Galilea, conocido también en su tiempo como el mar de Tiberíades. Sin embargo, hoy se nos presentan estos 5 versículos que no solo dan a conocer este milagro, sino que en sí dicho milagro se presenta como un anticipo al don de la Eucaristía. Sobre todo si sabemos que en los versículos sucesivos leemos el discurso del pan de vida y la revelación del Señor Jesús como este pan de vida que es la Eucaristía. Por ello, podemos decir que el milagro que se atestigua hoy tenía diversos sentidos. El primero era evidentemente el sentido material, alimentar a la muchedumbre hambrienta. Un segundo sentido era sin duda presentarse ante el pueblo como el Mesías esperado, superando con ello la figura de Moisés y de los profetas. Pero además, en un tercer sentido, sería el punto de partida para introducir a sus discípulos en una realidad misteriosa. Él era el pan vivo bajado del cielo, un pan que daría la vida eterna a quien comiese de él. La multiplicación de aquellos panes y peces era entonces el anticipo y preanuncio de la multiplicación de aquel otro pan de vida que es el mismo, una multiplicación que Él ha venido realizando interrumpidamente desde la noche de la última cena y que durará hasta el fin de los tiempos. De ese modo, mis hermanos y mis hermanas, la Iglesia durante estos domingos nos invitará a profundizar en este milagro, no solamente como el simple gesto que ayuda a saciar el hambre física de la gente, sino más bien en su verdadero sentido, de hacer nuestro el alimento que no perece y que no nos hace perecer, que es la Eucaristía. Pero para entender este paso, el pasaje del Evangelio de hoy, en el versículo 4, nos ubica en un primer elemento iluminador. Dice este versículo: pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. Que el Evangelio nos presente este contexto nos da a entender que todo lo que gira en torno al milagro son gestos que el Señor Jesús realiza para ir anunciando la nueva alianza que hará con sus discípulos y a través de ellos con toda la humanidad. Una alianza que superará a aquella realizada en el desierto, una alianza que será nueva, pero al mismo tiempo dará plenitud y cumplimiento a la antigua. Es importante por eso entender que la Pascua recordaba a los judíos su liberación de Egipto, pero también a su tiempo caminando por el desierto durante el llamado Éxodo. Por tanto, el pasaje del Evangelio también nos recuerda dicho Éxodo, cuando la muchedumbre, cuando el pueblo caminaba hambriento y pedía el pan porque necesitaba alimentarse para seguir caminando. Y a su debido momento es Dios mismo que les alimentó con el maná que venía del cielo. El pasaje del Evangelio de hoy nos dice precisamente que una gran muchedumbre seguía al Señor Jesús, una muchedumbre cansada y hambrienta, una muchedumbre que veía en el Señor Jesús a su liberador y salvador. No por nada el evangelista en el versículo 2 nos señala: le seguía una gran muchedumbre porque veían los signos que hacía con los enfermos. Es decir, la gente sabía que tenía el poder de liberarlos, de sanarlos,
de darles nueva vida. Entonces, de frente a esta realidad, el Señor Jesús, viendo que venían hacia Él, pregunta a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Una pregunta que ciertamente habla de que el Señor Jesús se compadece de esta muchedumbre, que se preocupa de esta muchedumbre y que conoce sus necesidades. Pero al mismo tiempo una pregunta que pone a prueba al discípulo, así como el mismo pueblo de Israel fue puesto a prueba en el desierto. Una pregunta que es una provocación del Maestro, donde no hace más que resaltar no solo la evidente imposibilidad de proveer para todos, especialmente en una situación así, pero también la capacidad de los discípulos de sentir como propia el hambre de los demás. De esta pregunta, igualmente, mis hermanos y mis hermanas, podemos razonar dos aspectos. El primero tiene que ver con la procedencia de los alimentos. ¿De dónde? Dice el Señor. Es decir, es entender de dónde viene verdaderamente el alimento que sacia a la muchedumbre. Entender de dónde viene ese alimento que les dará y que les quitará esa necesidad de hambre. En una primera instancia, pudiéramos pensar, así como pudo haber pensado Felipe, por ejemplo, en una panadería, en un horno, en un lugar donde comprar el pan. Sin embargo, el Señor Jesús con su pregunta insinúa que el verdadero pan que saciará el hambre y que dará vida proviene de Él. Ciertamente el discípulo en este momento no se da cuenta, porque también el siguiente aspecto tiene que ver con el verbo comprar, que sin duda reclama la atención a que es necesario obtener el alimento para la subsistencia del pueblo a través de los propios recursos humanos. Al escuchar el discípulo este verbo comprar, seguramente pensaría en una panadería, en un horno, en un lugar donde comprar pan. Así entonces, la respuesta del discípulo dará a entender que hay una desproporción entre la necesidad y la respuesta del ser humano, que es incapaz o pareciera que no le es posible encontrar una vía que dé respuesta a dicha pregunta. El discípulo bien sabía que no contaban con los recursos para darle de comer a tanta gente. Pero al mismo tiempo, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio nos indica que el verdadero milagro ocurre cuando el ser humano se pone con una actitud de servicio hacia la humanidad, con una actitud de servicio y de generosidad hacia los demás. El evangelista usa un concepto interesante para denominar en el término griego muchacho. La palabra que usa es paidarión, que indica no precisamente un muchacho, sino más bien un servidor o los servidores. Así entonces, cuando Andrés le dice al Señor Jesús que solamente hay un muchacho que tiene esos panes y esos peces, viene a indicar que da a entender que no importa tanto cuánto los medios que tengamos a nuestra disposición, sino más bien lo importante es personificar la diaconía del Señor Jesús en y hacia los demás, que es el servicio permanente orientado a la felicidad de los demás, a la ayuda de los demás. Así, los medios que poseamos pueden ser pocos, pero deben de estar totalmente dados al Señor Jesús, como si de una consagración integral y total se tratara. Este muchacho o este servidor nos enseña a poner al servicio de Dios todo lo que se tenga, aunque parezca muy poco. El Señor Jesús sabrá multiplicar la eficacia de sus medios por insignificantes que sean.
porque eso poco que tengamos en las manos del Señor Jesús es mucho y es capaz de multiplicarlo, de convertirlo en algo más si lo proporcionamos de corazón y con fe, con generosidad y sin egoísmo. De allí nace entonces, mis hermanos y mis hermanas, el verdadero milagro de saber donarse, de saber darse, sabiendo que es el camino que el Señor Jesús nos enseña, el del amor que se ofrece, que se da, que se extiende hacia los demás, que no se queda en uno mismo, sino que busca salir para donarse hacia todos. Luego, en el pasaje del Evangelio de hoy, existe otra curiosidad. El Señor Jesús les dice a sus discípulos que manden a la gente a sentarse. Les dice en la traducción que leemos en español, manden a la gente que se siente. En el griego original en el cual fue escrito el Evangelio, la frase sería más o menos así: hagan el modo que estos hombres se acuesten en el suelo o que se reclinen en el suelo. Es interesante esta frase en dos sentidos. El Señor Jesús personaliza su trato con la muchedumbre. Ya no los trata como personas sin rostro y sin identidad, sino más bien como personas cercanas, y que estando cercanos a Él, conoce sus rostros hambrientos y que sabe de sus necesidades. Los acerca a Él con el gesto de recostarse en el suelo, de decirles, pónganse en una posición cercana a mí. Pero también, en otro sentido, esta posición de acostarse o reclinarse hace alusión a la posición que usaban los comensales cuando celebraban la Pascua judía, la cual, como hemos dicho, conmemoraba la liberación de la esclavitud, ese éxodo de Egipto. Comer de esa manera, entonces, mis hermanos y mis hermanas, que era acostados o reclinados, era la posición de los hombres libres, de los hombres que allí habían pasado de la esclavitud a la libertad. Y la orden del Señor Jesús también tiene este significado tan extraordinario. Los discípulos con este gesto han de entender que ellos también participan y que son un medio para que la salvación del Señor Jesús llegue a los demás. Y por eso son ellos quienes indican cómo se han de comer estos alimentos. El Señor Jesús, pues, continúa el Evangelio diciendo que toma los panes y después da gracias. Es un signo elocuente de la Eucaristía, ya que la Eucaristía significa sencillamente acción de gracias. Y esto significa que para el Señor Jesús la vida es así, es un don para dar gracias y también un don para compartir con agradecimiento, con generosidad, con los demás esos dones que hemos recibido. Aquí se desvela otro aspecto del milagro. El corazón agradecido por los dones recibidos hace valorizar lo que tenemos con nosotros, que aunque en principio suene a poco o sea poco, es mucho lo que se puede hacer con ello, sobre todo si tenemos un corazón generoso, un corazón dispuesto a compartirlo con los demás. Si cada uno de nosotros compartiéramos los dones que tenemos, ciertamente no restaríamos, sino más bien sumaríamos. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, al final del pasaje del Evangelio, la reacción ante el milagro muestra que reconocieron al Señor Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, pero pensaron ciertamente en un mesianismo terreno y nacionalista. Quisieron hacerle rey porque consideraban que había de traerles abundancia de bienes materiales y librarlos de la dominación romana. Pero tal como sabemos, el Señor Jesús no tenía esas intenciones y es por eso que prefirió retirarse
de nuevo y de una manera solitaria en el monte, alejarse de aquella muchedumbre. Y ya en los versículos sucesivos de este capítulo 6 iremos comprendiendo lo que el Señor Jesús verdaderamente quiere para sus discípulos, lo que verdaderamente quiere para cada uno de nosotros. Que siendo Él el verdadero pan del cielo, nos ofrece la salvación por medio de su cuerpo y de su sangre. Pero esto, mis queridos hermanos y mis hermanas, lo estaremos reflexionando en los domingos sucesivos, cuando se nos presenten, como he dicho al inicio, el verdadero sentido de la multiplicación de los panes con el pan de vida y el Señor Jesús, que es el verdadero pan que baja del cielo. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por darle me gusta al video, por darle me gusta al canal y muchas gracias porque también lo compartes con tus seres queridos. Te lo pido de favor que lo sigas compartiendo para que así llegue a más personas la reflexión del Evangelio y que seamos cada vez más los que formamos parte de esta comunidad que reflexionamos semana a semana el pasaje del Evangelio dominical. Dios los bendiga, paz y bien y hasta la próxima.